Este va a hacer todo lo que yo lo mande. Si él hace todo lo que yo mande, Dios existe. Y si no, Dios no existe, yo soy un mentiroso. Se la mano, se la mano. Se la mano, se la mano. Se la mano, se la mano. Se la mano, se la mano, se la mano, se la mano, Bueno, yo al niño le hablé en otro idioma y le dije que se arrodillara y se humillara ante Dios y lo hizo. Le dije que adorara a Dios y lo adoró. Y le dije que lo alabara y lo alabó. Usted es un siervo de Dios y fue participante en mostrarte que Dios existe. Ahora, Dios pudo haber hecho que eso no pasara, yo quedara aquí como un mentiroso y él no existiera. Si lo hizo con él y lo hizo conmigo es porque a los dos nos controla. Los dos somos distintos, estamos en el pasado y lo hicimos en el futuro. Lo que Dios hace es verdad con ustedes. En paz se acostaron, durmieron y despertaron porque Dios los sustentó. Gracias, joven. Amén. Hermano Joselito, ¿Dios quién es? ¿Quién es Dios? Nos hacen una pregunta. Dios. Impresionante cómo el teólogo de las calles muestra quién es Dios y hace milagro delante de todos. Mis amados hermanos, quiero compartirle a todos ustedes este video. Se encuentra. Dios, primero, es invisible. Y Dios sabe que no es eso lo que necesita el momento, sino deja la ira y desecha el enojo. El Testamento nos habla acerca de la gracia de Dios a través de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Antiguo Testamento nos enseña 60 profecías que hablemos acerca de los proverbios. Bueno, los proverbios aparecen en un grupo de libros en la Biblia que se llaman los libros sapienciales o poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Porque las ranas saltaban así, porque el pescado se movía así, porque el sol está allá. Y termina diciendo en la Biblia, en otro de los libros de él, que el mucho estudio es fatiga de la carne. Dios, y cuanto más tenga, más humíllese. Así tenga lo que tenga. Muy buenos días. Buenos días, hermano Joselito. Muy contento y agradecido con usted y el hermano Miguel por la oportunidad. Adelante. Teólogo, hay una seguidora que nos dice que dónde puede empezar a leer la Biblia. La Biblia es necesario leerla desde el primer versículo. ¿Por qué? Porque es el principio de la revelación de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es infinita y no podemos limitarla a que solo sea la Biblia. La Biblia dice que Jesús hizo muchas cosas que no se escribieron. Y Dios hace cosas que usted no las sabe ni yo las sé, solo las sabe Él. Y Dios está haciendo cosas con ustedes que ni ustedes mismos saben que las está haciendo. El orden en el que Dios trabaja para la gloria de Él es en su sabiduría. Por ejemplo, usted, Señor, ayúdame a conseguir lo que yo deseo. Y Dios sabe que no es eso lo que necesita el momento, sino deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dios conoce que necesitas tú primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pero todo te lo va a dar porque Dios es amor. Ella dice que donde es bueno aprender a leer la Biblia. El Nuevo Testamento nos habla acerca de la gracia de Dios a través de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Antiguo Testamento nos enseña 60 profecías sobre Jesús. Y no podemos leer al Jesús una pregunta para ustedes. ¿Jesús está crucificado o ya resucitó? Ya resucitó, entonces lo de la cruz es pasado. La Biblia presenta pasado, presente y futuro. Hay cosas que ya pasaron y las están enseñando actualmente los pastores. Cosas que no tienen nada que ver con el tiempo actual y las están enseñando. Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál es la verdad de este mismo instante? Que no puede recibir el hombre nada que no le fuere dado del cielo, y que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y está con ustedes como poderoso gigante. Aleluya. Que empiece a leer desde el primer versículo, hermano. Ok, teólogo, ahora quiero preguntarte, quiero que nos envíe un mensaje de los proverbios. El hermano propone que hablemos acerca de los proverbios. Bueno, los proverbios aparecen en un grupo de libros en la Biblia que se llaman los libros sapienciales o poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, pero no son los únicos proverbios que escribió Salomón. En primera
En el primer libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el primer libro de Reyes. Sabiduría del teólogo de las calles, mis amados hermanos. Explica la Biblia sin la Biblia en la mano. ¿Ah? Eso es muy interesante. Qué gran sabiduría de este hombre. De Reyes se enseña que un día el rey David estaba en la azotea de su casa y le dio por mirar hacia cierto sitio y vio a una dama que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él preguntó que quién era ella, le dijeron que era Betsabé, mujer de Urías Eteo. Dios le multiplique, hermano. Que era mujer de uno de los hombres que trabajaban en el ejército de él y estaba peleando al otro lado de Israel. Él la vio muy hermosa y la mandó traer. Cuando ella llegó a la casa, él sin ninguna consideración, sin ningún tipo de respeto, la tomó y se acostó con ella esa noche y la embarazó. En vista de que ya se querelló dueño de ella, mandó a llamar a un general llamado Joab y le dijo que pusieran a ese soldadito en los primeros hombres para que los enemigos lo mataran de inmediato, ya que él quería quitarle la esposa. Y así fue. Cuando él se murió, él le quitó la esposa, pero el primer bebé se murió como castigo. Luego de ella misma nace otro bebé. Ese bebé empieza a tener temor de Dios y va a un lugar llamado Gabaón, como este sitio, con 2000 animales, 2000 corderos, y los sacrifica a Dios. Y Dios le dice: Salomón, pídame lo que quiera y yo se lo doy. Y Salomón pidió sabiduría y anchura de corazón, es decir, ser inteligente para poder ayudar al pueblo. Y Dios le dio eso y le dio mucho más. Ese hombre, debido a tanta sabiduría que Dios le dio, se descuidó en 3 puntos principales de la Biblia. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Aunque soy creyente, no me debo yo considerar que me las sé todas. ¿Por qué? Porque el que se las sabe todas es Dios. Entonces Salomón se hizo sabio en su propia opinión y se puso a estudiar todo. Porque las ranas saltaban así, porque el pescado se movía así, porque el sol está allá. Y termina diciendo en la Biblia, en otro de los libros de él, que el mucho estudio es fatiga de la carne. Y termina mal porque toma 700 reinas y 300 concubinas. Es decir, llenó el palacio de todo tipo de mujeres que veía para que fueran las esposas de él, y entre ellas venían algunas que no tenían la fe de Israel, sino de Egipto, y lo llevaron tras la idolatría, y él cometió un error. Y en Proverbios él dice varias cosas que son muy importantes. Es impresionante la gran sabiduría de este hombre, el teólogo de las calles, mis amados hermanos. Sigamos escuchando esta interesante enseñanza del teólogo de las calles. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No fueron 31 capítulos de Proverbios, fueron 3000 proverbios los que escribió Salomón. Y lo más interesante del libro de Proverbios está en el capítulo 30. Dice: 4 cosas hay en la tierra que son más sabias que los sabios. Y dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan la comida para el invierno. Dice: la langosta, que no tienen rey y salen todas por cuadrilla, o sea, la unidad. Tercero, las arañas, pequeñas son, pero siempre están en los palacios de los reyes. Y cuarta, los conejos, que hacen la casa en la roca. Ahí nos está diciendo Dios a través de Salomón que sigamos el ejemplo de esos animalitos, y en esos ejemplos vamos a encontrar reposo para ser inteligentes y no tener ningún tipo de problema ¿con qué? Con la ignorancia, porque ustedes no son ignorantes. Dios no les dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cerramos los proverbios hablando de la mujer virtuosa, que es corona de su marido, y que la mujer sabia edifica su casa. A las mujeres en proverbios se les dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. ¿Qué significa? Que todo lo que usted tiene se lo dio Dios, y cuanto más tenga, más humíllese. Así tenga lo que tenga, o sea, lo que sea. Al que se humilla, Dios lo exalta, y al humilde Dios le da gracia. Proverbios se resume en sencillo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. A Dios le multiplique, niña.
Amén. Gracias. Teólogo, otra pregunta, otro mensaje. Según las escrituras, un seguidor me pregunta, ¿quién es Dios y dónde se encuentra? Bueno, ¿quién es Dios y dónde se encuentra? Dios, primero, es invisible. Hermano, correte un poquito para acá. Hermano, correte un poquito para acá. Vamos a hacer una cosa. Dios, ¿cuántos que hay aquí creen en Dios? Bueno, listo, ahora, Dios es invisible. Yo voy a hacer una cosa, si eso pasa, Dios existe. Vaya, quédese ahí. El niño que está detrás de usted va a hacer todo lo que yo lo mandé a hacer. ¿Se la mano acostada? ¿Se la mano? ¿Se la mano? ¿Se la mano? Sí, espere. ¿Se la mano? ¿Se la mano? ¿Se la mano? ¿Se la mano? Este va a hacer todo lo que yo lo mande. Si él hace todo lo que yo mande, Dios existe. Y si no, Dios no existe, yo soy un mentiroso. ¿Se la mano acostada? ¿Se la mano? Se la mano acostada, por favor. Se la mano acostada, capaz. Se la mano, se la mata gusto, se la mató. Se la mató para. Bueno, yo al niño le hablé en otro idioma y le dije que se arrodillara y se humillara ante Dios y lo hizo. Le dije que adorara a Dios y lo adoró. Y le dije que lo alabara y lo alabó. Usted es un siervo de Dios y fue participante en mostrar de que Dios existe. Ahora, Dios pudo haber hecho que eso no pasara y yo quedara aquí como un mentiroso y Él no existiera. Si lo hizo con Él y lo hizo conmigo es porque a los dos nos controla. Los dos somos distintos. Estamos en el pasado y lo hicimos en el futuro. Lo que Dios hace es verdad con ustedes. En paz se acostaron, durmieron y despertaron porque Dios los sustentó. Gracias, joven. Amén. Hermano Joselito, ¿Dios quién es? ¿Quién es Dios? Nos hacen una pregunta. Dios literalmente es amor. Ese es Dios. Y yo creo que todos ustedes han experimentado el amor de alguna manera. Con sus hijos, con su esposa, con su abuelita, con su mamá. Ese gozo y esa alegría cuando me pagan la quincena, cuando almuerzo, cuando como, cuando duermo, cuando paseé lo que pasé en diciembre. Como el teólogo de las calles muestra que Dios sí existe y hace este milagro. Lo que lo hace gozarse a usted, así sea por un plato de comida, es amor y ese es Dios. Ya hablando en la teología, ¿quién es Dios? Hablamos del omnipotente, mi Dios le multiplique. Hablamos del omnipotente. ¿Quién es Dios? Véalo acá. Este es Dios. A la manera humana, más fácil de mostrar quién es Dios. Dios le multiplique, aleluya. Mi Dios le multiplique, hermano. A la manera más, Dios le multiplique, hermana. A la manera más literal de mostrar a Dios. Véalo ahí, la niña. Véalo acá. ¿Sabe por qué? Porque estudiando la etimología hebrea, o sea, la Biblia, encontramos de que Dios creó al hombre. Y contradecimos la evolución porque la evolución se detuvo en el hombre. Debía haber seguido. Si venía del Homo sapiens y el pitecántropo, y eran seres cavernícolas que se evolucionaron hasta hoy, entonces la evolución fracasó porque se detuvo. Debía seguir, no, Dios creó al hombre y ustedes saben que Dios es el que les ha dado todo lo que tienen. Dios es el mismo aire. Dios es el mismo sol. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios es el que lo hace dormir en paz. Dios es todo lo que a usted le sirve para bien. Y lo hace gozarse y ser feliz. De hecho, yo sé que todos ustedes, por ejemplo, cuando usted tiene un enfermito en su casa y sana, usted dice gracias Dios. Le está dando gracias a Dios por algo bueno que pasó. Cuando puede pagar una, no hay nada más incómodo que uno tener una deuda. Y cuando uno la paga, uno lo primero, Dios, gracias. Entonces Dios es amor, pero Dios es el Dios todopoderoso. Puede hacer que lluevan en este momento hojuelas que se llaman maná. Puede aparecerse en una zarza ardiente. Puede crear un arca gigante y un diluvio. Puede ahogar a los egipcios en el Mar Rojo. Puede traer a su hijo y hacerlo crucificar. Puede hacer que Moisés vaya donde Faraón. Puede sacar a Daniel del foso de los leones y a los amigos del horno de fuego. Puede avergonzar a Herodes, a Pilato. Puede quitarle las alas a un ángel y convertirlo en demonio. Dios es el Dios todopoderoso. Todo lo sobrenatural es Dios. ¿Y dónde vive? Siempre ha estado en la eternidad. La eternidad es la casa de Dios, solo que un día quiso que nosotros estuviéramos aquí. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver lo que creó.
los pájaros, los animales, Dios le multiplique. Y para que nosotros pudiéramos gozarnos de que había algo que a mí me gustaba. ¿Como qué? Como ver a este niño con esa paletica. Dios dice, deja a los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos. Dios siempre ha estado en la eternidad, pero ¿sabe dónde está hoy? En sus corazones, aleluya. Amén. Teólogo, muchas gracias. Dios te bendiga. Amén, hermano José. Este video no se te olvide compartir, porque compartir es evangelizar. Lo vemos en el próximo video. No se te olvide compartir, porque así estarás evangelizando. Chao.